Quemaron la casa de Chuck Norris por la noche, pero nunca imaginaron lo que les costaría. Suscríbete y comenta desde dónde lo estás viendo. La carretera se estrechaba a medida que Chuck Norris conducía hacia el corazón del campo. El asfalto, agrietado y descascarado por los años, se retorcía como una serpiente entre hileras interminables de árboles. Era un camino solitario, de esos en los que uno podía avanzar horas enteras sin cruzarse con otro automóvil. Y eso era precisamente lo que él deseaba. El aire que entraba por la ventanilla llevaba consigo el olor intenso de los pinos y la humedad de la tierra, un aroma que penetraba en sus pulmones como un recordatorio de que había dejado atrás el ruido y el vértigo de las ciudades. A cada respiración sentía cómo la vida anterior se desprendía de su piel como un abrigo viejo que ya no servía. Los vuelos interminables, los gimnasios, los estudios, los contratos. Todo quedaba atrás. Lo que se abría delante era silencio, y él había venido a abrazarlo. La camioneta vibró con fuerza al pasar sobre un tramo de grava, y en ese instante un letrero oxidado apareció a un lado de la carretera. El nombre del pueblo se distinguía apenas. Las letras habían sido devoradas por el sol, la lluvia y el tiempo. Chuck intentó leerlo, redujo la velocidad, pero desistió cuando comprendió que ya no quedaba nada que pudiera pronunciarse. Tal vez era mejor así. No había venido a poner aquel lugar en el mapa, ni a convertirlo en parte de una historia que no le correspondía. Había venido a desaparecer, a encontrar un rincón donde nadie hiciera preguntas y donde nadie esperara respuestas. El camino que conducía a su nueva propiedad era poco más que una vereda de tierra, con hierbas creciendo en el centro, como si el abandono lo hubiera reclamado. La camioneta levantaba nubes de polvo tras de sí mientras avanzaba con lentitud, el motor gruñendo en un tono grave. Al final del sendero, enmarcada por altos pinos que se inclinaban sobre ella como guardianes centenarios, se levantaba la cabaña. Desde lejos parecía casi devorada por el bosque, con el techo oscuro confundido con el dosel y la pintura deslucida que colgaba en escamas. Las contraventanas torcidas daban la impresión de una casa que había visto demasiados inviernos sin compañía. Pero cuando detuvo la camioneta y bajó, algo inesperado lo atravesó. Reconocimiento. Era el tipo de lugar que había visitado en sus recuerdos más íntimos. Un sitio imperfecto pero hecho para un hombre que ansiaba sentarse en silencio y escuchar sus propios pensamientos. Se quedó quieto durante un largo rato, respirando hondo, oyendo el murmullo del viento entre las ramas y un rumor lejano de agua que delataba la presencia de un lago cercano. Luego tomó su bolsa de lona y subió al porche. Las tablas crujieron bajo sus botas, y la puerta mosquitera se quejó con un gemido que sonó a abandono. Dentro el aire estaba impregnado de cedro, polvo y veranos pasados. Era una sola habitación principal, con una estufa de leña en un rincón, una mesa gastada con 2 sillas y un pasillo angosto que llevaba a un dormitorio donde una colcha doblada descansaba al pie de la cama. Todo parecía cargado de tiempo, como si cada objeto guardara las huellas de quienes lo habían usado antes. Chuck pasó la mano sobre la mesa y sintió los surcos tallados por comidas olvidadas. Risas lejanas y discusiones apaciguadas. Por un instante imaginó a familias sentadas allí, compartiendo pan, discutiendo suavemente, viviendo en el ritmo pausado de aquel lugar. Desempaquetó lentamente, como si cada prenda doblada y cada libro colocado en la repisa significara un gesto de apropiación sobre ese refugio. Colgó su chaqueta en un clavo cerca de la puerta, puso sus botas ordenadas bajo la cama y dejó su cepillo de dientes en el borde del lavabo. Acciones simples, meticulosas, que sin embargo daban forma a la soledad. Cuando el sol comenzó a descender, la cabaña ya no parecía un vestigio olvidado, sino un hogar. Al final de la tarde, salió por la parte trasera con una silla plegable y una caña de pescar. El mundo se abrió entonces frente a sus ojos. Un lago extendido como una sábana plateada, con neblina que se elevaba suavemente desde la superficie a pesar del calor. El agua parecía guardar secretos antiguos, reflejando un silencio que pesaba sobre el corazón. Chuck desplegó la silla en el extremo del muelle. Armó la caña con la facilidad de un hombre que había repetido ese gesto miles de veces. Cebó el anzuelo y lanzó la línea. El flotador danzaba ligero,
dibujando círculos en la superficie tranquila. Se recostó, exhaló y sintió que los hombros se le relajaban por primera vez en meses. A su alrededor, los sonidos eran suaves y constantes. Aves rozando el agua, el crujido del muelle bajo su peso, el chapoteo ocasional de un pez. Su respiración se acompasaba poco a poco. Había pasado demasiados años en lugares donde el silencio era imposible, donde cada instante estaba cargado de demandas, ruido o peligro. Allí, en cambio, el mundo se reducía al lago, al cielo y al lento fluir del tiempo. Al caer el crepúsculo, pescó un pez que brillaba como una joya bajo la luz agonizante del sol. Lo contempló durante un instante, admirando los reflejos cambiantes en sus escamas, y luego lo devolvió con cuidado al agua. Sonrió apenas. No necesitaba trofeos. Necesitaba la cadencia de soltar lo que no hacía falta. Cuando las primeras estrellas aparecieron, regresó a la cabaña, encendió la estufa, preparó café y se sentó a la mesa, saboreando el aroma que llenaba el espacio reducido. La quietud exterior se apoyaba contra los cristales como un manto, no amenazante, sino protector. Había encontrado lo que buscaba. A la mañana siguiente condujo hacia el pueblo para comprar provisiones. La calle principal era como la columna vertebral de un organismo detenido en otra época. Edificios descoloridos, un almacén general que parecía a punto de ceder bajo su propio peso, y una cafetería cuyo letrero de neón chisporroteaba como un suspiro cansado. La gente se movía despacio, con una cautela extraña. Sus miradas se detenían en él un segundo demasiado largo antes de apartarse con rapidez. En el interior de la tienda, un hombre detrás del mostrador limpiaba sus manos con un trapo tan gastado que había perdido toda función. Su rostro transmitía curiosidad contenida, no hostilidad. Chuck apoyó unos artículos sobre el mostrador y saludó. «Buenos días». El dependiente tardó en responder, como si midiera cada palabra. «¿Se queda mucho tiempo?» «Solo he venido a pescar», contestó Chuck con una leve sonrisa mientras contaba el dinero en efectivo. El hombre asintió, pero vaciló antes de añadir en voz baja. «Tenga cuidado en el lago. Aquí la gente tiene opiniones fuertes sobre quién pertenece y quién no». Chuck lo observó con calma. Las palabras no eran casuales, sino un aviso disfrazado. Asintió. «Gracias por el consejo». El dependiente encogió los hombros, embolsó las compras y desvió la vista hacia la ventana, como si temiera que alguien lo hubiera visto hablar demasiado. Al salir, Chuck notó a una mujer que barría el porche de su casa. Lo miró fugazmente y luego bajó la vista con rapidez. Un anciano con bastón estaba sentado frente a la cafetería, el sombrero calado hasta ocultar los ojos. La gente se movía con la misma prudencia que animales entrenados para temer a un depredador invisible. Chuck no preguntó nada. Había visto aquello antes, en lugares mucho más duros. Cada comunidad tenía sus reglas no escritas, sus leyes silenciosas. No había venido a retarlas, al menos no aún. Guardó la bolsa en la camioneta, subió y condujo de regreso a la cabaña. El lago lo esperaba. Esa tarde volvió a sentarse en el muelle. Lanzó la línea y dejó que el ocaso pintara de rojo y naranja las aguas inmóviles. Sin embargo, las palabras del tendero flotaban en su mente como un eco lejano. «Cuide el lago». Se preguntó qué clase de hombre podía mirar un espejo de agua y declarar que le pertenecía. Después dejó que el pensamiento se deslizara corriente abajo. El lago se mantenía sereno, y por un instante se permitió creer que aquella paz podría durar. Esa noche la cabaña crujió con el viento. Acostado en la cama estrecha, Chuck cerró los ojos con facilidad, su cuerpo hundiéndose en el colchón con el peso de un cansancio largamente acumulado. Pero incluso mientras el sueño lo reclamaba, una voz interior murmuraba lo que él ya sabía. La paz nunca es permanente. Tarde o temprano, alguien vendría a perturbarla, y cuando eso ocurriera, estaría preparado. Los días siguientes se deslizaron en una rutina que casi lo engañó. Café en la mañana en el porche, la respiración del lago a través de los árboles, la caña lanzada en aguas inmóviles, las noches llenas del canto de los grillos y el ulular lejano de un búho. Sin embargo, bajo esa calma se escondía algo más. Una incomodidad que no nacía de la naturaleza, sino de las miradas fugaces de los habitantes del pueblo.
de la manera en que las conversaciones se apagaban cuando él entraba en un local, de las frases que morían en la garganta de la gente antes de volverse peligrosas. Chuck había visto ese miedo antes, en aldeas dominadas por señores de la guerra, en ciudades donde la ley era solo la máscara de un solo hombre. Reconocía el patrón y sabía lo que significaba. Una tarde, mientras compraba clavos y queroseno, escuchó voces elevadas en las afueras del pueblo. Se detuvo, intrigado, y vio a lo lejos a un granjero cargando sacos de grano en su camioneta. El calor era sofocante, el aire espeso de polvo, pero lo que llamó la atención de Chuck no fue el clima, sino el rugido de un motor que irrumpió con violencia. Una camioneta negra se abalanzó sobre el camino de tierra, frenando con brusquedad. 3 hombres bajaron de un salto, anchos y toscos, y su risa llenó el ambiente como si la victoria ya estuviera asegurada. Chuck se quedó a un lado de la carretera, lo bastante lejos para no inmiscuirse, pero lo bastante cerca para ver. El granjero se paralizó cuando los hombres se aproximaron. El que iba al frente, un tipo corpulento con gafas oscuras, señaló los sacos. «La mitad. Cárgalos en nuestra camioneta». El granjero apretó la mandíbula. No respondió. Tomó otro saco con brazos temblorosos y lo colocó en su propio vehículo. Uno de los hombres resopló, lo empujó con crueldad y repitió la orden. La escena se grabó en la mente de Chuck con fuego. Los hijos del granjero, asustados, miraban desde la ventana. El silencio del hombre era más fuerte que cualquier protesta. Chuck apretó los dientes y contuvo el impulso de intervenir. No era su pelea, no todavía. Necesitaba entender primero quiénes eran esos hombres. Cuando la camioneta negra se fue en una nube de polvo, dejando tras de sí un eco de risa y un robo consumado, Chuck regresó al suyo con paso firme. La paz que había venido a buscar se había vuelto frágil como cristal. Esa noche, mientras se sentaba en el muelle y el sol teñía el agua de cobre, las palabras del tendero resonaron con claridad. «Tenga cuidado en el lago». Miró su reflejo, pensó en los hombres, en las miradas esquivas de la gente del pueblo. Había venido buscando silencio, pero lo que había encontrado era la sombra de algo más grande. Y en el fondo de su mente, la certeza crecía. Pronto tendría que elegir entre marcharse en silencio o quedarse y enfrentarse a la sombra. El silencio que envolvió el lago aquella noche no alcanzó a borrar de la mente de Chuck lo que había presenciado en la granja. Había venido para encontrar calma, para vivir en una rutina sencilla, pero lo que había visto era la sombra de algo más grande que el simple temor. No se trataba de un conflicto aislado, ni de un malentendido entre vecinos. El granjero no había protestado, sus hijos se habían ocultado tras la ventana, y los hombres habían actuado con la seguridad de quienes saben que nadie osará detenerlos. Esa imagen se quedó grabada como un hierro candente en la memoria de Chuck. Durante años había visto escenas parecidas en pueblos lejanos, bajo el dominio de caudillos locales que confundían el miedo con la ley. Y siempre, en todos esos lugares, el silencio de los inocentes era lo que mantenía vivos a los verdugos. Al amanecer, Chuck salió al porche con la taza de café en la mano. El aire estaba impregnado del olor de la madera quemada en las casas vecinas, de la humedad que subía del bosque, de una calma engañosa. Mientras observaba cómo la neblina se levantaba lentamente del lago, supo que el encuentro del día anterior no había sido casualidad. Era apenas la primera advertencia de un conflicto que tarde o temprano tocaría su puerta. Horas después, decidió regresar al pueblo para comprar algunos clavos más y unas herramientas. El camino polvoriento le devolvió el eco de sus pensamientos. Cada crujido de las ramas bajo los neumáticos, cada sombra entre los árboles, le recordaba que la paz que buscaba estaba llena de fisuras. Al llegar, estacionó la camioneta frente al almacén general. Desde la entrada ya se percibía la tensión. Voces ásperas, un murmullo apagado, el crujir de las botas contra el suelo de madera. Cuando empujó la puerta, 3 hombres se encontraban dentro, riendo con demasiada fuerza para un lugar tan pequeño. Eran los mismos que había visto en la granja. El más grande, un gigante de brazos como troncos, se giró al notar su presencia. Lo reconoció. Gresham, así lo habían nombrado en un susurro la noche anterior en la cafetería. El segundo, más joven y nervioso,
Tenía los ojos chispeantes y una sonrisa torcida que parecía disfrutar del miedo ajeno. El tercero, enjuto, con movimientos de roedor, se apoyaba contra una estantería, observando con aire calculador. «Vaya, vaya», dijo el joven, acercándose un paso. «Sangre fresca en este pueblo». Chuck lo miró con calma, colocó los clavos sobre el mostrador y saludó al tendero, que evitaba su mirada con manos temblorosas. «Solo compro lo que necesito», respondió con voz serena. «¿Así que vives por aquí?», intervino el delgado ladeando la cabeza como un ave carroñera. «No solemos ver forasteros quedarse mucho tiempo». «He venido a pescar», contestó Chuck sin levantar la voz, pero con un tono que no dejaba lugar a más preguntas. El joven soltó una carcajada, exagerada, como si el chiste fuera más para intimidar al tendero que para divertirse. «Pues espero que tu línea no cruce aguas que no te pertenecen», dijo, acercándose tanto que el aliento impregnado de tabaco llegó hasta Chuck. El silencio cayó sobre la tienda. El dependiente parecía encogerse tras el mostrador. Chuck sostuvo la mirada del muchacho, no con desafío, sino con una calma tan inmutable que por un instante la sonrisa del otro titubeó. Sin decir nada más, pagó su compra, tomó la bolsa y salió. Tras él, la risa volvió a estallar, esta vez más aguda, cargada de burla. Caminó hasta su camioneta sin acelerar el paso, aunque cada fibra de su cuerpo estaba lista para actuar si era necesario. De regreso a la cabaña, la conversación resonaba en su cabeza. Había sentido la amenaza disfrazada de broma, el veneno detrás de las palabras. No se trataba solo de una advertencia sobre un lago, sino de un recordatorio de que todo, incluso el agua, estaba bajo dominio de alguien. En el muelle, al lanzar nuevamente la caña, la mente de Chuck se llenó de preguntas. ¿Quién era ese hombre al que llamaban Red Caldwell? ¿Qué clase de autoridad ejercía sobre los demás para que nadie se atreviera a mirarlo de frente? Las respuestas no tardaron en llegar. 2 noches después, en la cafetería del pueblo, mientras tomaba café en silencio en una esquina, escuchó a 2 hombres murmurar el nombre con un respeto teñido de miedo. Caldwell. El dueño de la camioneta negra, el que controlaba las granjas, las barcas, hasta las conversaciones. La camarera, una mujer de mirada cansada, se inclinó al servirle más café, y apenas moviendo los labios, susurró: «No lo mire cuando entre, mantenga la cabeza baja». Antes de que Chuck pudiera responder, la puerta se abrió con un chirrido y un murmullo recorrió la sala como un escalofrío. Un hombre grande, de hombros anchos aunque suavizados por los años de indulgencia, se plantó en medio de la calle y entró con la seguridad de quien se sabe dueño de cada ladrillo. Una barba rojiza cubría su rostro, y sus ojos, pequeños pero afilados, destellaban detrás de una sonrisa perezosa. En la cintura llevaba un revólver en un cinturón holgado, y cada tanto su mano descansaba sobre la culata, no por necesidad, sino para recordarles a todos que estaba allí. «Red», murmuró alguien a espaldas de Chuck, y el nombre sonó más a advertencia que a saludo. Caldwell se apoyó contra la barra y exigió al dueño la libreta de cuentas. Su voz retumbó en el local. Hojeó las páginas como un banquero revisando cuentas. Asentía, murmuraba. Luego cerró de golpe el libro y lo devolvió con un gesto que no admitía réplica. «Así es como se hacen las cosas», proclamó en voz alta mirando a los presentes. «Cuando todos cumplen, la vida es fácil». Nadie respondió. Los clientes permanecían inmóviles, con la mirada fija en sus tazas, en sus platos, en cualquier lugar que no fueran los ojos del hombre. Chuck lo observaba desde la ventana, analizando cada gesto, cada palabra. Reconoció el teatro. No era autoridad, era espectáculo. Caldwell no necesitaba golpear a alguien cada día, le bastaba con recordarles que podía hacerlo. Esa misma noche, al regresar a su cabaña, Chuck se encontró con una vecina que había pasado de largo varias veces sin dirigirle la palabra. Esta vez, sin embargo, se acercó con paso rápido, nervioso. Llevaba un pastel envuelto en un paño. «Lo vieron en la tienda», dijo en un susurro urgente, entregándole el paquete sin apenas mirarlo a los ojos. «No les conteste. Sea lo que sea, no responda. Así es más fácil». Chuck aceptó el pastel con una inclinación de cabeza. «¿Más fácil para quién?», preguntó con calma. Ella lo miró por un instante.
sus ojos llenos de un miedo mezclado con vergüenza, pero no contestó. Dio media vuelta y se alejó, volviendo la vista hacia los árboles como si temiera ser observada. Esa noche, sentado en el muelle con la caña a un lado, Chuck dejó que el flotador se meciera en las aguas sin prestar atención. No pensaba en la pesca, sino en las palabras que había escuchado, en las risas de los hombres, en la mirada de la mujer. Había llegado buscando paz, pero la paz en aquel lugar era solo el disfraz del miedo. Y aunque aún se decía a sí mismo que había venido a desaparecer, comprendía que la sombra que dominaba al pueblo tarde o temprano buscaría apagar también su silencio. La certeza se hizo cada vez más fuerte. Red Caldwell no era solo un nombre. Era la amenaza que se extendía como humo por todas partes, el dueño invisible de los pasos de cada hombre y de cada mujer. Y Chuck, aunque aún se esforzaba por mantenerse al margen, sabía que el día llegaría en que el silencio ya no bastaría. El recuerdo de aquella noche en la cafetería persistió en la memoria de Chuck como una sombra alargada. No era solo la figura de Red Caldwell, erguido en medio del local como si fuera dueño del aire que respiraban los demás, ni la sonrisa engreída que acompañaba cada palabra cargada de falsa autoridad. Era sobre todo la forma en que los habitantes del pueblo lo miraban, con una mezcla de temor y resignación, como si la mera presencia de ese hombre hubiera vaciado de valor sus cuerpos y sus voces. Chuck lo había visto antes en rincones lejanos del mundo, aldeas arrasadas por la voluntad de un solo hombre, ciudades pequeñas sometidas al capricho de un caudillo local que confundía obediencia con respeto. Y siempre, en todas esas historias, el silencio terminaba siendo el mayor aliado del opresor. En los días que siguieron, Caldwell se convirtió en una presencia que parecía flotar en el ambiente. No siempre estaba allí físicamente, pero su sombra se proyectaba en cada gesto de la gente. Chuck salía temprano al pueblo a comprar provisiones o algún clavo más para reparar la cabaña, y lo primero que notaba era la manera en que las conversaciones se detenían al verlo entrar. Si preguntaba algo trivial como dónde conseguir leña seca, las respuestas eran cortas, medidas, y enseguida los ojos se apartaban de los suyos. Era evidente que nadie quería ser visto hablando demasiado con el forastero. Una tarde, mientras salía del almacén con una bolsa de harina y café, escuchó una risa fuerte en la calle principal. Red Caldwell estaba allí, de pie en medio de la calzada, como si se tratara de un escenario preparado para su actuación. Dos de sus hombres lo acompañaban, el corpulento Gresham y el joven de sonrisa torcida, Tyler. Detrás, un tercer hombre se mantenía en la sombra, Clint, con su mirada huidiza. Caldwell no necesitaba levantar la voz. Su sola postura comunicaba que aquel espacio le pertenecía. «Ah, el pescador», exclamó Red al ver a Chuck. «¿Ya atrapó algo más que silencio en ese lago?» No hubo respuesta. Chuck se limitó a observarlo desde la distancia, con el mismo semblante sereno que había aprendido a cultivar en años de disciplina. Caldwell sonrió con suficiencia y entró en la cafetería, seguido de su séquito. Al cruzar la puerta, se volvió apenas para asegurarse de que todos lo habían visto y para recordar que nada en ese pueblo sucedía sin su permiso. Chuck permaneció unos segundos frente al almacén, sintiendo el peso de las miradas que se escapaban entre las ventanas. Nadie se atrevía a pronunciar palabra, pero el mensaje era claro. Caldwell era la ley, la costumbre, el miedo. Esa noche, ya de regreso en la cabaña, se sorprendió al escuchar pasos acercándose por el sendero. Una mujer, de rostro demacrado por las preocupaciones, apareció en el porche con un paquete envuelto en tela. Lo sostuvo frente a él como si pesara toneladas. «Le traje un pastel», dijo en voz baja mirando por encima del hombro. «Es mejor que lo acepte sin hacer preguntas». Chuck tomó el paquete con cuidado y agradeció con una leve inclinación de cabeza. «¿Por qué tiene miedo?», preguntó con suavidad. Ella apretó los labios y bajó la mirada. «Porque todos lo tenemos. Porque aquí es más fácil sobrevivir cuando uno no responde, cuando deja que las cosas pasen sin levantar la voz». «Es más fácil», insistió Chuck, «o simplemente más silencioso». Los ojos de la mujer se llenaron de un brillo de vergüenza, una emoción que parecía doler más que el miedo mismo. Sin contestar, dio media vuelta y desapareció entre los árboles, llevándose consigo el eco de sus palabras. Chuck permaneció un rato en el porche, con el pastel en la mano,
observando la línea oscura del bosque. Sabía que lo que había escuchado era más que una confesión. Era la descripción exacta de la jaula invisible en la que todos vivían. Un silencio que no era paz, sino cadenas. Esa misma noche, sentado en el muelle, el flotador de su caña apenas se movía sobre las aguas tranquilas. No pescaba, solo escuchaba. Escuchaba la quietud densa, el murmullo de los árboles, el rumor del agua, y detrás de todo eso, la pesada ausencia de voces humanas libres. Había venido para escapar de los escenarios violentos que habían marcado su vida, pero era evidente que el conflicto lo había encontrado de nuevo. Y aunque aún no estaba listo para dar un paso al frente, comprendía que la paz que buscaba se había convertido en un espejismo. Días después, al amanecer, un nuevo episodio dejó aún más claro el alcance de Caldwell. Chuck regresaba del pueblo con un saco de clavos y unas latas, cuando escuchó el estruendo de una camioneta que avanzaba demasiado rápido por el camino de tierra. Se apartó justo a tiempo para dejar pasar el vehículo negro que levantaba una nube de polvo tras de sí. En la parte trasera, Chuck alcanzó a ver sacos de grano, probablemente arrancados a otro granjero. En el asiento del copiloto, Tyler lo miró directamente, y con una sonrisa insolente, levantó 2 dedos a modo de saludo burlón. Esa tarde, en la cafetería, el rumor se extendió como pólvora. Un cliente comentó que el granero de los Fletcher había sido incendiado porque el viejo no había entregado su cuota de maíz. Otro murmuró que Caldwell estaba planeando nuevas multas para quienes usaran el lago sin su permiso. La camarera apenas se atrevía a rellenar las tazas, y todos hablaban con las cabezas bajas, como si el aire mismo pudiera delatarlos. «Él cree que el agua es suya», dijo finalmente un anciano, con un hilo de voz. «Y nadie se atreve a llevarle la contraria». Chuck no respondió. Se limitó a escuchar y a grabar cada palabra en la memoria. Sabía que la clave de un poder como el de Caldwell no era la fuerza bruta, sino la convicción colectiva de que no había alternativa. Mientras la gente creyera que no se podía desafiar al hombre, seguirían entregándole sus cosechas, su dinero y hasta su silencio. Aquella noche, mientras el viento golpeaba suavemente contra las paredes de la cabaña, Chuck se recostó en la cama con los ojos abiertos. Podía sentir cómo la sombra de Caldwell se deslizaba incluso hasta allí, envolviendo cada rincón con la amenaza implícita de que todo lo que existía estaba bajo su control. Y en el fondo de sí mismo, el antiguo instinto volvió a despertar. Había querido vivir en paz, pero la paz en aquel lugar estaba hecha de cenizas y susurros. Y cuando el silencio se convierte en ley, siempre hay alguien dispuesto a romperlo. Así, sin haberlo buscado, Chuck comprendió que ya no era un simple espectador en aquel pueblo. La sombra de Red Caldwell lo había alcanzado, y tarde o temprano, esa sombra intentaría reclamarlo también a él. La sombra de Red Caldwell se extendía cada vez más sobre el pueblo y sobre la vida de Chuck. Ya no se trataba de un murmullo, ni de advertencias disfrazadas en frases sueltas. Era una presencia constante que pesaba sobre cada mirada, sobre cada palabra no dicha. Chuck lo percibía en cada visita al almacén, en cada paso por la calle principal, en la manera en que los vecinos evitaban cruzarse con él, como si temieran que solo estar a su lado despertara la furia de alguien que todo lo vigilaba. Había aceptado en silencio aquel ambiente, observando, midiendo, convencido de que su intención no era luchar, sino simplemente sobrevivir en su propio retiro. Pero en lo más profundo sabía que la calma era solo una tregua, y que Caldwell no toleraría a un hombre que se negara a inclinar la cabeza. La confirmación de sus sospechas llegó una noche. El día había transcurrido en aparente normalidad. Chuck había reparado una viga del porche y luego pasó la tarde en el muelle, contemplando el lago bajo un cielo que ardía en tonos rojizos. La quietud lo envolvía como un refugio, aunque en su interior la tensión crecía con cada recuerdo de las palabras y las sonrisas de aquellos hombres. Al caer la oscuridad encendió la estufa, preparó café y se sentó frente a la mesa. El calor de la bebida le devolvía un sosiego breve, pero cuando se acostó, un presentimiento lo mantuvo en vela más tiempo del que hubiera querido. El sonido lo despertó en mitad de la noche. Un crujido extraño, diferente del gemido habitual de la madera. Abrió los ojos y permaneció inmóvil, escuchando. Un segundo después lo reconoció.
Pasos sobre hojas secas. Se levantó despacio, cruzó el cuarto y se asomó por la rendija de la ventana. Al principio no distinguió nada salvo la penumbra de los árboles, pero pronto una chispa anaranjada parpadeó entre la oscuridad, y luego otra y otra más. El corazón de Chuck se tensó. Salió al porche y el calor lo golpeó de inmediato. Llamas pequeñas trepaban ya por un lateral de la cabaña, extendiéndose con voracidad sobre la madera seca. El fuego creció con rapidez, lamiendo las paredes como un animal hambriento. Chuck corrió hacia adentro y buscó lo esencial. Apenas tuvo tiempo de abrir el cajón de la mesita y sacar la fotografía que había colocado allí días antes. Se la guardó en el bolsillo con un gesto apremiante. Del perchero junto a la puerta tomó su chaqueta, que colgaba como un testigo mudo de los días de calma. El humo ya le quemaba los ojos, y las vigas crujían como huesos quebrados. Intentó sofocar una parte de las llamas con un cubo de agua, pero era inútil. El fuego devoraba cada rincón con un rugido que se confundía con el latido de su propia sangre. Tosió, golpeado por la humareda, y comprendió que debía salir antes de quedar atrapado. Empujó la puerta con fuerza y emergió al aire de la noche, jadeante, con el calor abrasador detrás de él. La cabaña entera estaba ardiendo. Las llamas alcanzaban el techo, se elevaban al cielo en columnas que iluminaban los árboles cercanos y lanzaban chispas al viento. Chuck se apartó unos metros, mirando cómo su refugio se convertía en ceniza. Y entonces lo escuchó. Una risa contenida, burlona, procedente de la línea oscura del bosque. Entornó los ojos y vio siluetas moviéndose entre las sombras, demasiado lejos para reconocer rostros, pero lo bastante cerca para saber lo que habían hecho. No era un accidente, era un mensaje. Las figuras se desvanecieron entre los árboles, dejando tras de sí el eco de su burla. Los vecinos comenzaron a aparecer por el camino, convocados por la luz del incendio. Algunos se detuvieron a distancia, otros se agruparon en pequeños grupos, todos observando en silencio. Nadie se acercó a ayudar. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y resignación, como si aquel espectáculo fuera solo otra confirmación de lo que ya sabían, que nadie estaba a salvo de Caldwell y sus hombres. Chuck permaneció de pie hasta el amanecer, con las llamas reducidas a brasas humeantes y el aire saturado de ceniza. Su cuerpo estaba cubierto de hollín, sus manos enrojecidas por las ampollas. Había perdido todo lo que había traído consigo, salvo la fotografía y la chaqueta que llevaba puesta. Sin embargo, dentro de él no quedaba vacío. El fuego había consumido la madera, pero también había alimentado algo más profundo, una determinación que no conocía límites. El rugido de un motor rompió el silencio de la mañana. La camioneta negra se detuvo frente a los restos de la cabaña, levantando polvo en el aire cargado de humo. Red Caldwell bajó con paso firme, acompañado de Gresham, Tyler y Clint. Llevaba la sonrisa de quien ya había ganado la partida antes de comenzar. «Vaya, forastero», dijo con voz alta, asegurándose de que los vecinos escucharan. «Parece que tu bienvenida ha sido más ardiente de lo previsto». Sus hombres rieron, complacidos con la ironía cruel. Caldwell avanzó un par de pasos, sus botas hundiéndose en la tierra negra de cenizas. «Aquí las cosas funcionan de una sola manera», continuó. «Nadie vive en esta tierra sin mi permiso, ni en el lago, ni en las casas, ni en ningún rincón. Tú lo has aprendido de la manera más dura». Chuck lo miró sin mover un músculo. Sus ojos eran dos piedras fijas, sin mostrar rabia ni miedo. Caldwell se inclinó apenas hacia él, bajando la voz para que solo él pudiera oír. «Te doy una última oportunidad. Empaca lo poco que te queda y vete. Si te quedas, la próxima vez no será solo tu casa lo que arda». Se enderezó, volvió a alzar la voz y se dirigió a los presentes. «¿Lo ven? Así se mantiene el orden. Que todos lo recuerden». Los murmullos se esparcieron entre la gente. Algunos agacharon la cabeza, otros se santiguaron, otros simplemente evitaron la mirada de Chuck. Caldwell regresó a su camioneta con aire triunfal, seguido de sus hombres. El motor rugió de nuevo y el vehículo desapareció por el camino, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que antes. Los vecinos comenzaron a dispersarse poco a poco. Nadie se acercó a ofrecer ayuda, aunque algunos se quedaron un instante más, como si quisieran decir algo y no encontraran la fuerza para hacerlo. Finalmente todos se marcharon,
y Chuck quedó solo entre los restos calcinados de lo que había empezado a llamar hogar. Se agachó, tomó un trozo de madera carbonizada y lo apretó entre sus dedos hasta que se deshizo en polvo. Observó el humo que aún se levantaba en espirales del suelo y respiró hondo. El fuego había sido pensado para quebrarlo, para empujarlo a huir como tantos otros. Pero en lugar de miedo, lo que sentía era una claridad feroz. No tenía ya nada que perder, y eso lo hacía más peligroso de lo que Caldwell podía imaginar. El sol se alzó sobre el bosque, lanzando haces de luz sobre las ruinas ennegrecidas. Chuck se irguió, sacudió la ceniza de sus manos y dirigió la mirada hacia el pueblo. Caldwell pensaba que había terminado la partida, pero lo que había iniciado con aquel incendio era una guerra que apenas comenzaba. El humo del incendio seguía impregnado en el aire, aún varios días después, como si la tierra misma se negara a olvidar lo sucedido. Chuck había pasado las noches durmiendo en el asiento trasero de su camioneta, envuelto en el olor a ceniza que se pegaba a su ropa y a su piel. Cada mañana recorría los restos de la cabaña calcinada, apartando con la bota los tablones chamuscados, buscando sin esperanza algo que pudiera haberse salvado. No había nada. Todo lo que había traído consigo, cada objeto que representaba un nuevo comienzo, se había reducido a polvo. Lo único intacto era la fotografía que había guardado en su bolsillo aquella noche y la chaqueta que aún llevaba puesta. La pérdida, sin embargo, no lo doblegaba. Al contrario, lo llenaba de una resolución más firme que cualquier promesa hecha en calma. El fuego había sido pensado como un ultimátum, como un golpe destinado a quebrar su voluntad. En vez de eso, había quemado la última capa de duda que lo retenía en la pasividad. Ya no podía engañarse con la idea de que había venido únicamente a pescar y a encontrar silencio. El silencio en aquel lugar no era paz, era miedo disfrazado de quietud. En el pueblo, su presencia tras el incendio comenzó a atraer miradas diferentes. La primera vez que regresó al almacén para comprar unas latas de frijoles, el tendero lo recibió con los labios apretados y los ojos huidizos. Colocó los artículos sobre el mostrador sin mirarlo a los ojos. «Debería marcharse», murmuró casi sin voz. «Red no va a detenerse. Usted ya vio lo que es capaz de hacer». Chuck dejó el dinero sobre el mostrador con calma. «Ayer fue mi casa. Mañana será la suya. O la de él. O la de ella», respondió girando la vista hacia la mujer que doblaba ropa en el porche de enfrente, encorvada como si intentara desaparecer dentro de sí misma. «El silencio no lo protegerá. Solo lo alimenta». El tendero bajó la cabeza, incapaz de contestar. Chuck recogió sus compras y salió, consciente de que sus palabras habían sembrado una inquietud que quizás tardaría en dar frutos. Aquella misma tarde, mientras se apoyaba contra su camioneta para comer un trozo de pan, un anciano se acercó con paso lento, apoyado en un bastón. Chuck lo había visto antes sentado frente a la cafetería, siempre callado, observando con la resignación de quien ha visto demasiados inviernos. «Usted es el hombre cuya casa ardió», dijo con voz áspera pero clara. «Ese era yo», contestó Chuck. El viejo asintió, apoyando con fuerza el bastón en la tierra. «Vi el humo. Vi a Red pasar en su camioneta después, como si regresara de un trabajo bien hecho. No sabe cuántas veces he visto lo mismo. Diferentes casas, diferentes familias. La gente deja de creer que algo puede cambiar». «¿Por qué sigue aquí?», preguntó Chuck con calma. El anciano soltó una risa seca, sin alegría. «¿A dónde voy a ir? Estas piernas apenas me sostienen. Esta es la única casa que tengo. Y le diré algo más. Hace años traté de enfrentarme a él. Una vez se llevó mi bote del muelle sin permiso. Le dije que no tenía derecho. Esa misma noche 2 de sus hombres vinieron a darme una lección. El médico dijo que no volvería a caminar bien. Y acertó. Desde entonces aprendí que a veces es mejor vivir media vida que no vivir ninguna». Chuck se inclinó hasta quedar a su altura. «Media vida no es vivir, es esperar a que te arrebaten lo poco que queda». El anciano lo miró fijamente, y en sus ojos se mezclaba una chispa de orgullo pasado con el cansancio de los años. Al final negó con la cabeza y se alejó, golpeando el suelo con el bastón, como si cada paso fuera un recordatorio de su derrota. Aquella noche Chuck encendió un pequeño fuego entre piedras junto a las ruinas de la cabaña. Había rescatado una vieja olla ennegrecida y en ella preparó café. El líquido amargo,
el calor en la palma de su mano, el resplandor de las brasas en la oscuridad. Todo le recordaba a noches pasadas en lugares lejanos, donde también había visto comunidades sometidas por el miedo. Y como entonces, comprendió que no se trataba de luchar solo por uno mismo, sino por devolver la voz a quienes la habían perdido. Los días que siguieron le permitieron escuchar más de lo que la gente estaba dispuesta a contar en público. Una joven se le acercó en un camino, con los ojos rojos de tanto llorar. Le confesó que su hermano había intentado enfrentarse a Caldwell cuando le arrebataron la barca con la que pescaba. Ella había corrido tras ellos, suplicando que se la devolvieran. En vez de eso, Red la había arrinconado, susurrándole amenazas tan repugnantes que huyó entre lágrimas. Su hermano jamás volvió a hablar del asunto, y desde entonces ambos vivían con la cabeza gacha. Un agricultor compartió que cada año debía entregar parte de su cosecha al fondo comunitario de Caldwell, una mentira que todos conocían. Nadie lo llamaba por su nombre verdadero: robo. Decían que era mejor perder una parte que arriesgarse a perderlo todo. Una madre relató con vergüenza que sus hijos habían sido sorprendidos nadando en el lago. Caldwell los multó, alegando que él controlaba quién podía y quién no podía tocar esas aguas. Ella pagó con lo poco que tenía, temerosa de que la próxima vez la sanción no fuera solo económica. Cada una de esas historias era como una piedra que se acumulaba en los hombros de Chuck, pero en lugar de aplastarlo, lo volvían más firme. No mostraba enojo ni impaciencia. Escuchaba, asentía, guardaba en silencio. Pero dentro de él la decisión estaba cada vez más clara. La percepción de la gente hacia él comenzó a cambiar. Si al principio lo miraban con compasión o con temor, poco a poco algunos se atrevieron a sostenerle la mirada más de un segundo. Los niños lo observaban con curiosidad, los hombres con un atisbo de respeto, y las mujeres con una mezcla de esperanza y duda. No había dicho aún que pensaba enfrentarse a Caldwell, pero su sola permanencia después del incendio era un acto de desafío que todos comprendían. Una tarde, mientras reparaba con sus manos un trozo del cercado que aún quedaba en pie, la vecina que antes le había llevado un pastel se acercó de nuevo. Miraba a su alrededor como si temiera ser vista, pero en sus ojos brillaba algo diferente. «No se fue», dijo en voz baja, casi incrédula. «No», respondió Chuck. «Si me hubiera ido, ¿qué habría cambiado para ustedes?» Ella tragó saliva y apretó los puños contra su falda. «Ellos creen que pueden hacer lo que quieran. Nos han convencido de que no tenemos elección». «Siempre hay una elección», dijo él con firmeza, mirándola a los ojos. «Pero requiere valor». La mujer se marchó sin contestar, aunque al alejarse su paso era menos encorvado que antes. Esa noche, bajo un cielo tachonado de estrellas, Chuck permaneció sentado sobre el capó de su camioneta, con la fotografía apoyada contra el parabrisas. Pensó en las voces que había escuchado, en las vidas encadenadas por un miedo constante. Había llegado buscando paz, pero el incendio le había dejado una certeza. La paz no se encuentra, se construye. Y en ese momento supo que su presencia en aquel pueblo no sería pasajera. No sabía aún cómo ni cuándo llegaría el enfrentamiento, pero la decisión estaba tomada. No se iría, no se callaría. Había llegado el momento de que el silencio dejara de ser la única respuesta. La llama que había destruido su hogar se había convertido en el fuego interior que alimentaría la resistencia. Y aunque los habitantes del pueblo aún no lo sabían del todo, ya había comenzado la grieta en el muro del miedo que Red Caldwell había levantado durante años. El amanecer lo encontró de pie entre las ruinas, con la mirada fija en el horizonte. El humo se había disipado, pero la determinación en sus ojos ardía con más fuerza que nunca. La primera grieta estaba abierta, y pronto el muro entero se vendría abajo. El amanecer llegó con un aire distinto, cargado de una tensión que se palpaba incluso en el silencio del bosque. Chuck había pasado la noche sentado frente a un pequeño fuego, observando cómo las brasas consumían lentamente los troncos. El humo se mezclaba con el recuerdo aún fresco del incendio de su cabaña, y en su mente la imagen de las llamas era inseparable del eco de las risas que había escuchado aquella noche entre los árboles. No quedaba nada de lo que había sido su refugio, solo ruinas negras y un terreno marcado por la violencia. Sin embargo, esa misma devastación lo mantenía erguido. No había tristeza en su semblante,
sino una calma dura, la serenidad de quien ya ha tomado una decisión y no piensa retroceder. El pueblo había comenzado a observarlo de otra manera. Al principio lo miraban como un extraño condenado a repetir el destino de tantos otros que habían desafiado a Red Caldwell. Pero al ver que no se marchaba, que seguía durmiendo entre las cenizas y caminando por las calles con paso firme, algo en ellos empezó a resquebrajarse. Era una grieta pequeña en el muro del miedo, pero suficiente para que entrara la luz. Algunos los saludaban con un leve movimiento de cabeza. Otros mantenían la mirada fija unos segundos más de lo habitual. Había esperanza, aunque todavía nadie se atrevía a nombrarla. Esa mañana el rugido de motores quebró la quietud. 2 camionetas avanzaban por el camino de tierra, levantando nubes de polvo. Chuck se levantó de inmediato, apartando la taza de café que aún humeaba en el suelo. Reconoció la primera camioneta, negra, brillante pese a los años, el sello inconfundible de Caldwell. Detrás venía otra, más vieja y oxidada, cargada con hombres y mujeres del pueblo. No parecían haber venido a pelear, sino a mirar. Era el espectáculo de siempre, la demostración pública de quién mandaba en aquel lugar. Las camionetas se detuvieron frente a las ruinas de la cabaña. Red Caldwell bajó con paso seguro, los pulgares enganchados en el cinturón, la barba rojiza brillando bajo la luz del sol. A su lado, como sombras obedientes, estaban Gresham con sus brazos enormes, Tyler con su sonrisa cruel, y Clint con los ojos inquietos que no podían dejar de moverse de un lado a otro. «Buenos días, forastero», dijo Caldwell con voz clara, lo bastante fuerte para que todos los reunidos lo escucharan. O tal vez debería decir ocupante ilegal. Te advertí que esto había terminado. Chuck se mantuvo erguido entre las cenizas, la chaqueta ennegrecida aún sobre los hombros. Su voz fue serena, sin temblor. «Quemaste lo que tenía. Ya no me queda nada que perder». Caldwell soltó una carcajada exagerada, sacudiendo la cabeza como si se tratara de un niño desobediente. «Ahí estás equivocado. Te queda tu piel, y sería una pena verla chamuscada también». El murmullo entre la gente se hizo más denso. Nadie se movía, pero los ojos estaban fijos en la escena. Caldwell abrió los brazos, como un actor sobre el escenario. «Hoy les mostraré lo que ocurre cuando alguien olvida quién lleva las riendas aquí». Chuck dio un paso al frente, sus botas hundiéndose en la ceniza blanda. Su voz resonó, no solo para Caldwell, sino para todos los presentes. «Este hombre les ha robado sus cosechas, sus barcas, hasta la risa de sus hijos. Les ha hecho creer que el miedo es la ley. Pero el miedo no es ley, es una cadena. Ustedes pueden seguir inclinados bajo ese peso o pueden romperlo de una vez». Un murmullo recorrió a los vecinos. Algunos bajaron la vista, otros se miraron entre sí. Caldwell, con el ceño fruncido, levantó la mano y señaló a sus hombres. «Ya basta de palabras». Gresham fue el primero en avanzar. Sus pasos retumbaban como golpes de tambor y alzaba el puño del tamaño de una piedra. Lanzó un golpe directo a la cabeza de Chuck, pero éste se movió con la fluidez de alguien que conocía cada movimiento antes de que ocurriera. El puño pasó rozando su mejilla, y Chuck respondió con un golpe seco al costado. El gigante gruñó, tambaleó y volvió a cargar con furia. Esta vez Chuck atrapó su brazo, giró con precisión y lo arrojó al suelo con un movimiento limpio que levantó una nube de polvo y ceniza. La multitud exhaló en un solo aliento, sorprendida. Tyler fue el siguiente. Avanzó con una sonrisa torcida, lanzando una lluvia de golpes rápidos, sin técnica, pero con rabia. Chuck los bloqueó uno tras otro, firme como un muro, hasta que el muchacho intentó abalanzarse con un gancho bajo. Entonces, Chuck levantó la rodilla con precisión, impactando en su pecho. Tyler cayó al suelo, jadeando, con la sonrisa borrada de su rostro. Clint miraba la escena con nerviosismo. Sus ojos se movieron hacia la multitud, buscando una salida. Dio un paso atrás, como preparándose para huir, pero varios vecinos se adelantaron, cerrándole el paso. No lo tocaron, no dijeron nada, pero su sola presencia bastó para inmovilizarlo. Era la primera vez en años que el pueblo se interponía entre los hombres de Caldwell y la impunidad. El rostro de Red se enrojeció de ira. Avanzó él mismo, con los puños cerrados y el arma brillando al costado de su cinturón. «¿Quieres jugar al héroe?»,
gruñó mientras arremetía con un golpe amplio, cargado más de furia que de destreza. Chuck esquivó. El golpe cortó el aire. Respondió con un movimiento corto, preciso, un puñetazo al pecho que hizo retroceder a Caldwell varios pasos. El hombre respiraba con dificultad, sus ojos encendidos de rabia. «Has usado el miedo para mantener a este pueblo arrodillado», dijo Chuck, su voz firme, clara. «Pero hoy termina». Caldwell rugió y volvió a lanzarse contra él, descontrolado. Chuck bloqueó, desvió, hasta que atrapó su muñeca y lo obligó a doblar la rodilla. Con un giro lo empujó al suelo, hundiendo su rostro en la ceniza. La multitud contuvo la respiración. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre que había gobernado con puño de hierro estaba de rodillas, vencido, bajo el peso de sus propios crímenes. Chuck no sonrió, no celebró. Se limitó a colocar una bota sobre el hombro de Caldwell, no para aplastarlo, sino para mostrar que estaba contenido, que su dominio había terminado. El silencio se rompió con una voz entre la multitud. «Ya basta de tener miedo». Luego otra, más firme. «No nos pertenece. Ya no». Las voces crecieron, se multiplicaron. El murmullo se transformó en un clamor. Caldwell, con los ojos desorbitados, miró a su alrededor incrédulo. Había perdido lo único que lo sostenía, el miedo de los demás. Cuando Chuck lo soltó, Red se levantó tambaleante, su rostro tiznado de ceniza y sudor. Escupió al suelo y gritó con voz rota. «Esto no ha terminado». Se abrió paso entre la multitud, empujando con desesperación, y subió a su camioneta. Sus hombres lo siguieron, maltrechos, y el motor rugió alejándose por el camino. Nadie intentó detenerlo, porque no hacía falta. Ya no quedaba poder en su voz. Chuck permaneció inmóvil entre las cenizas, observando a los vecinos que lo rodeaban. No había discursos, no había júbilo desmedido, solo la certeza silenciosa de que algo había cambiado. Habían visto caer a su verdugo, y en ese instante recordaron que el miedo podía ser derrotado. El viento sopló, arrastrando las últimas brasas de lo que había sido su hogar. Chuck levantó la mirada hacia el cielo despejado. No había triunfado por él, sino por todos ellos. El combate había sido breve, pero el significado se extendía mucho más allá del polvo levantado en aquel enfrentamiento. Había comenzado algo que ni Caldwell ni sus hombres podrían apagar con fuego. El pueblo había visto la caída del miedo, y con ella había nacido la posibilidad de un futuro distinto. Chuck lo sabía. La batalla aún no había terminado, pero en ese instante, entre las ruinas de su cabaña, había ganado la primera guerra. Devolver a la gente el recuerdo de su propia fuerza. El silencio que siguió a la pelea en las cenizas no se parecía a ninguno de los silencios que habían cubierto al pueblo en los últimos años. No era ya la quietud sofocante del miedo, ni la resignación que pesaba como un sudario sobre las calles. Era un silencio diferente, expectante, como el aire que antecede a la primera tormenta de verano, cargado de una energía nueva. La gente se miraba entre sí de otra manera, con los hombros menos encorvados, con los ojos más firmes. Y aunque nadie se atrevía aún a decirlo en voz alta, todos habían comprendido que algo había cambiado para siempre. Red Caldwell había huido con su camioneta, derrotado y humillado frente a los mismos que durante años habían inclinado la cabeza ante su presencia. El recuerdo de su caída en la tierra ennegrecida seguía vivo en cada mirada. Ya no era el hombre invencible que los dominaba con gestos y amenazas, sino un ser de carne y hueso que había sangrado en público, reducido al mismo suelo que había pretendido controlar. Y ese recuerdo era más fuerte que cualquier advertencia, más poderoso que cualquier fuego que hubiera encendido. La camioneta de Caldwell siguió apareciendo en las calles los días siguientes, pero ya no despertaba el mismo efecto. El motor rugía con un esfuerzo que parecía más un intento de imponer respeto que una muestra de poder. La gente, en lugar de esconderse en sus casas o bajar la mirada, comenzaba a quedarse en los porches, observando con calma. Algunos cruzaban los brazos, otros lo miraban directamente a los ojos. Caldwell lo notaba y apretaba el volante con los nudillos blancos, acelerando como si el ruido del motor pudiera tapar lo que era evidente. Había perdido el control. El primero en dar un paso visible fue Gresham. Una mañana entró en la cafetería,
donde Caldwell solía sentarse a revisar cuentas y exigir tributos. El lugar estaba lleno de vecinos, atentos pero en silencio. Gresham, todavía con el rostro marcado por los golpes de la pelea, avanzó hasta la barra. No levantó la voz, pero sus palabras resonaron con la fuerza de un golpe. He terminado. Yo vine para mantener la paz, no para quebrarla. Dejó una placa metálica sobre el mostrador y se marchó sin mirar atrás. La cafetería entera lo observó salir, y un murmullo de sorpresa y alivio recorrió a los presentes. El dueño del local, que durante años había servido a Caldwell con manos temblorosas, sonrió apenas por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, Tyler desapareció. Algunos decían que había huido de madrugada, incapaz de soportar la mirada de quienes lo habían visto caer en la pelea. Otros murmuraban que se había presentado en la oficina del sheriff del condado para entregar lo poco que quedaba de su autoridad. Nadie lo volvió a ver en el pueblo. Clint, el más nervioso de todos, resistió algunos días, merodeando por las calles con los ojos inquietos, pero pronto también desapareció. El reino de Caldwell se quedaba sin piezas, y con cada deserción su figura se volvía más pequeña. Chuck observaba todo con la misma calma que había mostrado desde el principio. No buscaba reconocimiento ni gratitud. Reparaba la carrocería de su camioneta, afilaba un hacha o lanzaba la caña en el lago como si su vida transcurriera en normalidad. Pero esa misma serenidad era lo que más conmovía a la gente. Lo habían visto resistir donde otros habían caído. Lo habían visto permanecer de pie entre las cenizas, y eso les devolvía un espejo en el que podían reconocerse. El tendero, que antes no se atrevía a levantar la vista, fue el primero en acercarse con una voz distinta. «Gracias», dijo una mañana, al entregarle un saco de harina. «Por quedarte». Chuck asintió con un gesto breve. «Esto nunca debió depender de mí», contestó. «Siempre fue de ustedes». Las palabras comenzaron a correr entre la gente. Una semana después, por primera vez en años, los vecinos se reunieron en la plaza principal. Fue un encuentro improvisado, pero terminó convirtiéndose en algo mayor. Familias enteras llegaron con sillas plegables. Los niños corrían con manzanas en las manos y un murmullo de expectación llenaba el aire. Nadie sabía cómo empezar, hasta que una mujer se adelantó con la voz temblorosa. «Durante años entregamos parte de nuestras cosechas a un fondo, que no era más que un robo», dijo. «Lo aceptamos en silencio, pero hoy quiero decirlo en voz alta». Su declaración rompió un dique invisible. Otro hombre habló de las amenazas que había sufrido su familia. Un joven denunció las veces que le confiscaron la barca. Una madre relató entre lágrimas la humillación de pagar para que sus hijos pudieran nadar en el lago. Cada palabra, cada confesión, era una cadena rota. Caldwell apareció en la plaza al final de la tarde, atraído por el rumor del encuentro. Su rostro estaba enrojecido, la mandíbula apretada. Se abrió paso con paso firme y gritó para acallar a la multitud. «Están cometiendo un error. Yo soy el único que ha mantenido este lugar en pie. Sin mí, todo caerá en el caos. Me necesitan». Pero la respuesta no fue el silencio al que estaba acostumbrado. Un hombre se adelantó y lo enfrentó con la voz clara. «No nos perteneces. Nunca lo hiciste». Una carcajada femenina resonó en la multitud, y pronto otros comenzaron a reír también. Las risas se multiplicaron hasta llenar la plaza, y cada carcajada era un ladrillo arrancado de la fortaleza de miedo que Caldwell había construido. Por primera vez, sus palabras rebotaban contra un muro sólido de dignidad recuperada. La llegada de funcionarios del condado selló el destino de Red Caldwell. Alertados por cartas y llamadas de los propios habitantes, acudieron a recoger testimonios, revisar registros y levantar acusaciones. Lo que había sido un poder absoluto en las sombras se convirtió en un expediente lleno de pruebas. Incendios provocados, cosechas robadas, multas inventadas, amenazas reiteradas. Caldwell fue arrestado frente a los mismos que durante años lo habían temido. Y aunque escupió maldiciones y juró venganza, sus palabras carecían ya de peso. El verdadero cambio, sin embargo, no fue su caída, sino lo que vino después. El pueblo comenzó a respirar de otra manera. Los vecinos pintaron las fachadas que durante años habían permanecido grises. Repararon cercas, reabrieron comercios cerrados.
Los niños regresaron al lago, chapoteando sin miedo, y sus risas se extendieron como un himno nuevo. El aire, antes cargado de resignación, estaba lleno ahora de conversaciones abiertas, de proyectos compartidos, de voces que ya no temblaban al pronunciarse. Chuck permanecía en el mismo lugar de siempre, sentado a veces en el muelle con la caña en la mano, otras junto a las ruinas aún humeantes de la cabaña. La gente comenzó a hablar de reconstruir allí una nueva casa, como símbolo del renacer, pero él negó con suavidad. Esa casa era mía, explicó. Ahora lo que necesitan es algo que sea suyo. Y el pueblo entendió. En lugar de levantar una cabaña, construyeron un pequeño centro comunitario, una sala donde podían reunirse sin miedo. Fue la primera piedra de una vida compartida que ya no dependía de un tirano, sino de ellos mismos. El día en que Chuck decidió partir, lo hizo sin ceremonias. Guardó sus pocas pertenencias en la bolsa de lona, colocó la vieja fotografía en el fondo y subió a la camioneta. Antes de arrancar, vio al anciano del bastón en la entrada del camino. El hombre levantó la mano en un saludo lento, solemne. Chuck inclinó la cabeza en respuesta y encendió el motor. El pueblo quedó atrás en el retrovisor, con sus calles llenas de voces, con los niños corriendo junto al lago y las casas iluminadas por un nuevo ánimo. No necesitaban ya a un forastero para recordar quiénes eran. Habían aprendido a sostenerse por sí mismos. La carretera se extendía nuevamente entre los árboles, bañada por la luz dorada del amanecer. Chuck conducía con el mismo silencio con el que había llegado, pero dentro de él había algo distinto. Había buscado paz y había encontrado propósito. Había visto cómo un pueblo entero se levantaba de las cenizas, igual que él. Y mientras el sol atravesaba las ramas y pintaba de oro el horizonte, supo que ese recuerdo lo acompañaría siempre. Un lugar donde la sombra había sido vencida, donde las cadenas se habían roto y donde la libertad había vuelto a pronunciarse en voz alta. El camino se abría delante, y con él la promesa de nuevas historias, de nuevas batallas, de nuevos amaneceres. Chuck no necesitaba quedarse para saber que aquel pueblo resistiría. Había sembrado en ellos la certeza más poderosa de todas, que nunca más volverían a vivir con miedo. ¿Te impactó esta historia? Entonces, no te vayas. Suscríbete ahora para no perderte los próximos videos que te pondrán la piel de gallina. Activa la campanita y acompáñanos en cada nueva batalla por la verdad. Comparte este video con tus amigos y haz que esta historia llegue a todos. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios.